Bienvenidos a otro taller de conexión interior. Para mí es un placer poderles estar acompañando en este momento con otro taller a través de los cuentos. Así que bienvenidas, bienvenidos si estás en este momento en el en vivo o si vas a estar viendo la grabación en YouTube, yo te doy la bienvenida a este taller. Vamos a trabajar la bella durmiente y el deseo sexual. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver dormirse con la sexualidad? Pues bueno, aquí lo vamos a trabajar. Si usted es de los que se duerme, se le hace la loca al esposo y se le duerme, o dice tengo mucho dolor de cabeza, este taller es para usted. Si usted es la que busca mucho y el otro se le hace loco, este taller es para usted. Si usted siente que la sexualidad como que no le fluye en la vida, este taller es para usted. Si usted está en búsqueda de pareja, este taller es para usted. Es decir, este taller es para todo el que quiera conectarse con la vida interior y entender la sexualidad mucho más allá de la genitalidad. Así que bienvenidas, bienvenidos a este taller. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes en esta noche. Bueno, entonces ahora vamos con la segunda parte de esta noche y es que vamos a hablar de entrada en la segunda parte como del título de este taller, que es la vida sexual. ¿Listo? Y ahorita les voy a explicar por qué el cuento habla de la vida sexual, ¿sí? Para los que vieron las historias en Instagram, pues les hablé de los eufemismos, ¿cierto? Pero ahorita vamos a hablar otra vez de eso. ¿Qué es la vida sexual? La vida sexual es la capacidad del ser humano de relacionarse, ¿sí? De vincularse. Eso es la vida sexual. He recibido varios mensajes en Instagram como, ay, ¿cómo así? Pero ¿qué tiene que ver la vida sexual? Ya, porque inmediatamente la gente se va a la genitalidad, ¿cierto? Pero ¿cómo así? Cuando tuvo ella relaciones con el príncipe? Nunca he dicho eso, ¿ya? Sino que es la capacidad de relacionarnos, ¿listo? Esa es la sexualidad. La sexualidad es la capacidad de relacionarnos, de comunicarnos, de generar vínculos, ¿listo? Y esos se determinan por los dos vínculos primarios del ser humano. Los dos vínculos más importantes del ser humano son, primero, el vínculo con mamá y segundo, el vínculo con papá. La persona que nos da permiso o que nos incluye a papá en la vida es la mamá. ¿Sí? Ella es la que nos acerca a mamá. De acuerdo a cómo mamá ve a papá, así nosotros en una primera instancia vamos a verlos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta semana me ha tocado muchos consultantes en los que efectivamente eh, se anclaron a la mirada que mamá tenía de papá, ¿sí? Entonces, y luego se dan cuenta que ese es el conflicto de ellos dos y no necesariamente tiene que ser la relación que él tiene con él, ¿sí? Con su padre. Entonces, eso es súper bonito. Y de acuerdo a cómo haya sido, como yo haya sentido que es ese vínculo con papá y con mamá, efectivamente yo me voy a relacionar en la vida. Mi vida sexual va a estar determinada por esa circunstancia, ¿cierto? Entonces, eso es muy, 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 muy importante tenerlo presente. ¿Listo? Entonces, nunca se les olvide. El vínculo primario es el vínculo con mamá. ¿Listo? Y luego el vínculo con papá o los otros cuidadores primarios, ¿cierto? Los otros cuidadores primarios es muy, muy, muy importante tenerlo presente, tenerlo presente. Bien, ahora, es importante que tengamos como esa claridad. Entonces, la vida sexual incluye la genitalidad, sí, claro, pero no es solo la genitalidad. ¿Listo? Ese es como el culmen de la intimidad de la vida sexual. Ese es como el culmen de la intimidad de la vida sexual. Ahora bien, con el padre, con la madre y con el padre, tendríamos que decir es si ese vínculo o esa relación, porque hay una diferencia entre vínculo y relación, y yo quiero que tengan ustedes muy presente eso. El vínculo permanece en el tiempo, la relación no. ¿Sí? Yo puedo tener un vínculo con mi papá y no tener relación con él. ¿Sí? Y puedo tener una relación con alguien y no tener vínculo. ¿Cómo así, José? Explícame eso de una mejor manera. Sí, usted y yo nos relacionamos con un montón de gente todos los días y no necesariamente nos vinculamos con ellos. Es decir, usted puede haber saludado hoy a la mesera que le ayudó, que le sirvió el almuerzo en un lugar que usted nunca ha ido y se relacionó con él.
de una determinada manera, ¿sí? Pero no se vinculó con ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso no perdura en el tiempo. Usted no se siente mal si mañana no la llama a la mesera, ¿sí? ¿Cierto que no? Bien, exactamente. Entonces usted tiene personas con las que trabaja, con las que no genera vínculos, pero otras sí, ¿cierto? Otras sí. ¿Cómo sabe uno si genera vínculo o no genera vínculo? Cuando esa relación empieza a afectarme de una manera u otra. ¿Listo? Ay, es que esta compañera de trabajo como es de fastidiosa, vos tenés un vínculo con ella, ni se te ocurra. Sí, claro, está súper vinculada. Súper vinculada. ¿Listo? ¿Bien? Perfecto. La mejor manera de saber si los vínculos es que los vínculos en el tiempo perduran. Entonces ese tipo de es ese amigo o esa amiga con la que usted se deja de hablar meses y cuando vuelven a sentarse en hablar es como si nunca se hubieran dejado de hablar. Pues como si nunca hubiera. Esa es. Entonces, vivo por aquí en Estados Unidos y llega la amiga con la que no había hablado hace meses o hace años y como si no hubiesen pasado los años. Nos vemos distintas, nos vemos en otra situación de la vida, nos vemos que hemos madurado o que no hemos madurado, pero seguimos conversando como si no hubiese pasado. ¿Sí? Es eso. No nos juzgamos, no nos tiramos palo. Ese es un vínculo sano, ¿cierto? Entonces los vínculos pueden ser sanos o no sanos. Listo, ya. Desde la teoría de los vínculos, uno podría decir que los vínculos son seguros. ¿Cuándo el vínculo es seguro? Cuando hay confianza, cuando en la presencia de la persona hay confianza, cuando en la ausencia hay estabilidad, ¿sí? En un primer momento puede dar un poquito de ansiedad, pero después nos estabilizamos y, bueno, ya volverá, ¿cierto? Entonces, se va el esposo de viaje, ¿sí? En un primer momento uno le da como, ay, como lo extraño, como, qué cosa tan mal. Pero uno no está pensando, ay, ¿con quién estará? ¿Qué estará haciendo? Ay, ¿sí? ¿Será que me está poniendo los cuernos? No, sino que estamos seguros de que él o ella está haciendo sus cosas normal, tranquilo, sin hacerme daño. Entonces, en la ausencia hay estabilidad. Y en el reencuentro hay alegría. Qué rico que volviste, qué rico, te estaba extrañando mucho, mi amor. ¿Listo? ¿Ya? Eso pasa en la vinculación de papá y mamá. Entonces, un niño cuando uno lo deja en el jardín el primer día llora mucho. Eso es normal. ¿Sí? Pero a partir que empieza a ir haciendo su proceso y lo demás, entonces en la presencia de uno tiene confianza. En la ausencia empieza un poquito de angustia, pero después tiene estabilidad. Y cuando uno lo vuelve a ver a uno, el niño sale corriendo a abrazarlo. ¿Listo? Eso es un vínculo seguro. ¿Sí? Natalia, ¿le pasa con su hijo? Eso, Me pasó muchísimo, muchísimos meses, eso pero es. ya lo Sí. superamos. Pero entonces, ahí está eso. Ahora, ¿cuándo el vínculo empieza a desordenarse? Cuando empieza a ser, por ejemplo, ambivalente. Entonces, ¿qué es un vínculo ambivalente? Un vínculo ambivalente es que el niño no sabe quién confiar. Entonces, uno en la vida adulta no sabe en quién confiar. ¿Sí? Uno no sabe en quién confiar, ¿sí? Eso es bien, bien interesante. Entonces, por ejemplo, en la relación de pareja, las personas con vínculo ambivalente sientes que están en desventaja emocional, ¿sí? Yo te doy todo el amor y tú no me das nada. Yo siento que soy el que estoy dando todo en esta relación. Eso es un vínculo ambivalente. ¿Listo? En presencia de la pareja o de las personas, ¿sí? Hay dudas. Uno no sabe si el otro sí está con uno o no está. Es que tú estás aquí a mi lado, pero yo siento como que no estás. ¿Sí? Uno eso se lo puede decir a los amigos. Uno se lo puede decir a los empleados. Es que usted como que está trabajando acá, pero como que no está. ¿Sí? Uno se lo puede decir a un compañero de trabajo, lo puede decir a la pareja, se lo puede decir a los hijos. Listo. En ausencia hay estrés. ¿Sí? Hay estrés. Ah, ah, entonces aquí están las celosas. Ay, ¿qué estará haciendo? Ay, me dijo que se iba a ir con este y se fue con otro. Ay, ¿será que me está diciendo mentiras? Ay, ¿qué será esto? Sí, ahí está eso. Bien. Y cuando vuelve el contacto, cuando vuelve el reencuentro, hay indiferencia. Hay indiferencia. Ay, no, me le voy a hacer la digna, ya que no me quiso llamar cuando estuvo por allá. Que note que yo valgo la pena. ¿Sí? Ahí está.
Ya, por ahí se están riendo, o sea que como que estoy tocando cosas. Listo. Sandra, José, no, es que tu lado femenino es bastante particular. Te pregunto algo. ¿Qué puede eso generar que no me he puesto pelucas, espera que me la pongo. qué puede generar ese vínculo ambivalente? O sea, ¿qué podría llevar a que uno tenga ese vínculo ambivalente? Muy bien. Y es que ese vínculo ambivalente se produce porque el niño o la niña sintieron que papá o mamá eh, mm, un día eran y otro día no eran. ¿Sí? Entonces, ambivalente, yo no sé en quién confiar. Entonces, hoy mi papá es súper amoroso y mañana es el más agresivo. ¿Sí? ¿Ya? Hoy mi mamá es la persona más amorosa. Entonces ay, tan rico mi hijo, como lo hiciste de bien, qué rico, te felicito. Y a los 2 minutos, cole cagada. Ambivalente. ¿Listo? Es el que no sabe. Ya te va a dar la palabra, Lorena. Y entonces, en ese orden de ideas, no se sabe. Ay, ¿cómo es tu papá? No sé, es que usted coge y mira el proceso interior y la imagen que usted tiene de papá es como, a veces sí y a veces no. El de mamá es como, a veces sí, a veces no. ¿Sí? Ese es entonces no se sabe, se tiene dudas. O sea, el comportamiento del papá y de la mamá y del papá genera dudas en el niño y la niña. No sabe qué esperar de él. ¿Sí? No se sabe qué esperar. Ay, ay, no, ¿cómo llegará mi papá hoy? ¿Será que hoy llegará bravo o llegará feliz? ¿Cómo llegará mi mamá hoy? ¿Cómo irá a reaccionar mi mamá con esto? ¿Se enojará o estará feliz? ¿Ya? Esa es como la dinámica, como que hay dudas, uno no sabe cómo va a reaccionar el cuidador. Y eso se ve en la relación de pareja y en la relación con las otras personas porque uno no sabe cómo va a ir a reaccionar el otro. No tiene dudas de cómo va a reaccionar. ¿Listo? Bien. Lorena, O sea, no te iba a preguntar que si ahí también estarían, por ejemplo, esas parejas de papá y mamá que se separan y vuelven, se separan y vuelven. sí, lo que pasa es que esas separaciones, cómo fluya esa separación y vuelva, generaría ambivalencia, ahorita ya vas a ver los otros, ¿sí? Pero digamos que Perfecto, eso va a determinar cómo el niño gracias. hacer ese tema. Bueno, el tercer manera de vincularnos, evitando. Entonces se llama el vínculo evitativo, ¿sí? El vínculo evitativo es que los niños y las niñas aprenden a actuar por sí mismos en todo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera la mamá no está presente para cumplir sus necesidades básicas, entonces, digamos que se vuelven muy independientes. Entonces nosotros, como somos una sociedad traumatizada, entonces, ay, tan lindo el niño, cómo está independiente. Mire, ya de 2 años se pone los zapatos, ya se cambia el pañal, tan lindo, ay, tan lindo como son de independientes los niños hoy. ¿Sí? Como eres de maduro. Ay, mi niño ya tiene 6 años, es tan maduro. Ay, téngale miedo a esas expresiones. Un niño es niño. Como es de ordenado. Ay, mire, es que mi niño es súper ordenado, es muy diferente a los otros niños. Téngale miedo a un niño que sea ordenado desde pequeño. Porque un niño por naturaleza es desordenado. ¿Listo? ¿Usted se da cuenta que cómo normalizamos el trauma de los niños? ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, el niño, mm, digamos que aprende a hacerlo y como en ese contacto, en esa cercanía con mamá, no sintió que mamá estaba presente, entonces le huyen a todas las expresiones de afecto. Entonces, son el tipo de personas, porque yo me meto en ese combo que en algunos momentos de la vida nos cuesta la melosería. Ay, no me abraces, qué pereza que me abracen. Es como que me van a abrazar y uno es como que, ay, no. ¿Sí? Ya. Atrás, 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 Satanás. ¿Sí? Ya.
No les gustan las expresiones de afecto. Aman la soledad, entonces yo amo mi soledad, a mí me encanta estar solo, a mí me encanta estar sola, a no estar sola es la mejor que hay en la vida, ¿no? La soledad y yo. ¿Sí? Entonces empiezan a cantar la canción de Soledad enamorada de Ricardo Arjona, ¿sí? Y de ahí para allá se van, ¿listo? Entonces, aman la soledad. Yo amo la soledad. Eso es puro vínculo evitativo, ¿ya? Las personas con este vínculo, ya lo vamos a trabajar, Cris, ya vamos a hablar. Tranquila, tranquila. Las personas con ese tipo de vínculo, con ese tipo de vinculación, les gusta mucho esto y tienen esta expresión. Ay, qué rico no estar solo porque no tiene nadie quien le joda la vida. Sí. Yo estoy en este combo, ¿sí? Yo me meto en ese es mi tipo de vinculación. ¿Listo? Bien, qué rico estar solo, ¿ya? El mejor tiempo que uno pasa es uno solo. Ay, delicioso, delicioso. Nadie que le joda a uno la vida, nadie que le esté molestando a uno. ¿Bien? ¿Cómo funcionan las relaciones de este tipo de personas? ¿O cómo nos funcionan las relaciones de este tipo de personas? ¿Ya? Entonces, cuando están en presencia del otro, entonces son muy independientes. ¿Sí? Son muy independientes, entonces actúan por sí mismos. ¿Listo? Actúan por sí mismos. En ausencia, ay, qué rico que me está la otra persona, qué rico lo demás, lo demás. Y otra vez en el reencuentro, se sienten incómodos. ¿Sí? Qué maluco, qué pereza. Ay. ¿Sí? ¿Ya? Entonces andan como en esa. Entonces evitan todo el tema de contacto sexual, de contacto físico, amoroso, ¿sí? ¿Dónde nacen? En los niños que estuvieron mucho tiempo solos. Ahí nace esa vinculación. Los niños que estuvieron mucho tiempo solos. ¿Ya? Entonces eso es muy interesante. Y es muy charro porque el evitativo busca el ambivalente de pareja. ¿Listo? Busca el ambivalente. El evitativo busca el ambivalente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como él se siente, pero es hasta lo más interesante, porque el evitativo se siente incómodo en el reencuentro del otro y el ambivalente se siente y tiene indiferencia. Entonces el otro no está. Pues, no nos molestamos, no nos jodemos la vida. Qué bueno. Es como una relación sabrosa. ¿Sí? Ese tipo de relaciones, los hijos no la ven bien, pero ellos se sienten súper bien. Bien. Luego está el desorganizado, que en presencia es inestable, o sea, en la presencia de la relación está inestable. Cuando hay ausencia, se sienten como que no sé si quererlo o no quererlo, y luego en el contacto son como también planos, indiferentes. ¿Listo? ¿Por qué quería ponerles como estos ejemplos? Y es porque en la manera como nosotros nos vinculamos, ¿sí? En la manera como nosotros nos vinculamos, de esa manera va a hacer desarrollarse nuestra comunicación y nuestra sexualidad. ¿Listo? Y nuestra sexualidad. ¿Bien? Entonces, la bella durmiente tiene una manera de vincularse. Tiene una manera de vincularse. ¿Cuál es? La tercera, evitativa. Evitativa. ¿Se acuerda que cómo a ella la criaron quién? ¿Quién la crió? Las hadas. Ay, Las María. hadas. Eso, las hadas. La mamá no estuvo, pero uno se podría hacer la pregunta, uno le podría hacer la pregunta, ¿por qué la criaron las hadas y no la crió la mamá? ¿Cuál es la razón por la que la mamá no está presente? Entonces, la razón por la que mamá no está presente es porque la mamá está traumatizada. La razón por la que mamá no está presente es porque la mamá de la bella durmiente es una mamá traumatizada. ¿Listo? ¿Qué es una mamá traumatizada? Una mamá traumatizada es una madre que ha vivido una experiencia dolorosa o que está abrumada con ser madre. ¿Qué es estar abrumada con ser madre? Es que siente que la labor de madre la tiene agotada. 2, siente impotencia frente a su labor de ser madre. 3,
cuando está en embarazo o cuando ya está en la relación con el vínculo con la niña o el niño, siente que no sabe qué hacer. ¿Sí? Se sienten embalados, embaladas. Cuarto, muy inestables. Son madres muy inestables en esa relación, vínculo madre-hija. Y luego se sienten desorientadas. Eso es ser abrumado. Estar abrumado. Entonces, una madre traumatizada traumatiza. Entonces, esa es una mamá desconectada. La mamá de la bella durmiente es una mamá desconectada. ¿Listo? Una mamá que está abrumada. ¿Sí? Una mamá abrumada. Bien. Chulearon ahí es que es una mamá abrumada nuevamente. Una mamá abrumada es una mamá que no se siente capaz de ser mamá. Eso es una mamá traumatizada. ¿Listo? ¿Cómo se identifica? Porque tiene mucho agotamiento, porque siente mucha impotencia, porque no sabe qué hacer, porque es inestable y porque está desorientada. ¿Ya? Entonces, la mamá de la bella durmiente es una mamá que está abrumada, por eso no la cuida, por eso la pone a que la cuiden otras personas. ¿Listo? Que en este caso son sus hadas madrinas. ¿Listo? Entonces, como la vinculación inicial de la bella durmiente, que es la madre, no está, entonces ella aprende a vincularse desde un vínculo evitativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un vínculo evitativo? Es un vínculo que intenta apartarse del contacto emocional. De hecho, el cuento lo dice muy claro. Los papás la llevan y la dejan para que no tenga contacto con nadie. ¿Listo? No tenga contacto con nadie. Ahí ya estamos en la tercera parte del taller, que es empezar a buscar los símbolos del cuento. ¿Listo? Estamos en los símbolos del cuento ya. Ya nos entramos ahí. ¿Bien? Entonces, es súper bonito eso. Súper bonito eso. ¿Ya? Entonces, esa es la experiencia que tiene. Tiene una mamá que está abrumada con ser madre, que pone el servicio de otras o pone a otras a que cuiden la niña. Y entonces ella crece con un contacto en la soledad. ¿Sí? En la soledad. ¿Listo? Bien, perfecto. Ahora vamos con otros símbolos. Entonces empecemos con otros símbolos. El cuento dice que el papá y la mamá deseaban mucho la niña. ¿Cierto? ¿Y le pusieron cómo? Sol. Sol, solecito, caliéntame un poquito. ¿Qué quiere decir que le pusieron sol? A ver, ¿ustedes qué dicen? Yo creo que luz. Luz, muy bien, eso, perfecto. Cuando uno busca que su hijo sea la luz del sistema familiar y de la pareja, está buscando un hijo desde el dolor y desde el trauma. Es ponerle una carga a un hijo que no es capaz de llevar. ¿Sí? Es que mi hijo es la luz de mis ojos. Muy bien. Creció el hijo y cómo le quedó la luz de los ojos. Muy bien. Entonces, cuando la madre pone todas sus expectativas y cree que sus hijas son la luz de sus ojos, son el sol que brilla en medio de la oscuridad, entonces le están poniendo a sus hijas y a sus hijos una responsabilidad que no les corresponde. ¿Sí? Y esto lo que va a generar es que la vinculación no sea sana, no sea segura. ¿Listo? Porque el hijo y la hija siempre van a sentir que tienen que seguir los lineamientos y las expectativas de papá o de mamá. ¿Listo? Entonces se vuelven súper leales a las expectativas de papá y mamá. Entonces pareciese, porque el cuento, si usted nota el cuento, solo habla como el cuento como que habla solo del padre en algún sentido, en esa relación, porque habla del rey. Pareciese que la Bella Durmiente es súper hija de papi. ¿Quién es una hija de papi? ¿Listo? La hija de papi es la niña, el niño y la niña, pero pasa mucho en las mujeres,
que se ha acercado muchísimo a la vida del papá y se vuelve súper leal a los sentimientos, sensaciones, deseos, expectativas del padre, ¿sí? Y normalmente se engancha con una realidad del padre que es dolorosa, ¿sí? Normalmente se engancha con una realidad del padre que es dolorosa y la convierte en su destino. ¿Qué es convertirla en el destino? Es, yo vi a mi papá que sufrió en la vida con mi mamá, entonces yo me consigo una pareja parecida a mi papá o no me consigo una pareja. ¿Qué es lo que ocurre? Que una mujer, para ser mujer, tiene que estar un poquitico más cerquita de mamá. Y un hombre, para ser hombre, tiene que estar un poquitico más cerquita de papá. Hay que tomarlo a los dos del corazón. Pero digamos que un hombre tiene que estar un poquitico más cerquita de papá porque de ahí toma la fuerza masculina. Todos tenemos fuerza masculina y fuerza femenina. Ahorita que Sandra decía que mi mujer es muy particular, ¿sí? Ahí hay una fuerza femenina, ¿cierto? Bien, entonces ese es como el objetivo. Listo, bien. Ahora, te nos cuentan que entonces es una mujer muy deseada, lo demás. Esta historia o este cuento es digamos que esta característica es muy común de los cuentos clásicos y pasa en Blancanieves y pasa en La Cenicienta, ¿cierto? Son hijos muy deseados, ¿cierto? Esos hijos que son muy deseados son hijos que son muy cuidados, ¿sí? Eh, y ya te voy a responder esa pregunta, Dale. Entonces, estos hijos son muy deseados, pero terminan siendo hijos sobre los que se tienen muchas expectativas familiares, muchas expectativas por parte del padre, muchas expectativas por parte de la madre, y tienden a ser muy leales o a implicarse muchísimo en las realidades de los padres. Entonces, ser leales es seguir las mismas realidades. Entonces, mi papá se enferma, yo me enfermo, mi mamá se enferma, yo me enfermo. ¿Sí? Mi mamá no tuvo problemas con la pareja, yo termino teniendo problemas con la pareja. O sea, terminamos repitiendo el mismo patrón. E implicados es que nos descubrimos tratando de sanar o tratando de salvar a mi papá y a mi mamá de una realidad dolorosa. ¿Sí? ¿Yo qué hiciera para que mi mamá no sufra tanto? Eso es una implicación, no una lealtad. ¿Listo? Ya, ahí está. Y por acá con la pregunta que entonces hace Dali. Y es, ¿qué es la cercanía? Yo vuelvo a leer la pregunta. Cerquita. ¿Cerquita en qué sentido? ¿Cómo debe ser ese acercamiento? Es que cuando yo tomo de papá y de mamá, ¿sí? La mujer toma de mamá un poquito más porque toma también la feminidad, ¿cierto? Y el hombre toma la masculinidad, ¿ya? En el sentido no es que, ay, la relación tiene que ser estrecha, no, yo puedo tener una relación distante con mi mamá y estar más cerquita de ella. ¿Cómo estoy más cerquita de ella? Pues porque tomo la vida de ser mujer con mayor profundidad. Eso es estar más cerquita de mamá, ¿sí? O sea, soy mujer, soy mujer. Entonces, ustedes saben que hay hombres que somos muy femeninos, ¿sí? Y no necesariamente somos homosexuales, ¿sí? Ya. Somos muy femeninos. Entonces, un hombre muy femenino es un hombre que las mujeres, normalmente es un hombre que tiene dificultades en la vida de pareja, o son hombres que se quedan solos. Porque las mujeres necesitan ver un hombre que las proteja. ¿Sí? Eso lo aprende ¿de quién? De papá. ¿Sí? De la fuerza masculina. ¿Ya? Y un hombre necesita ver una mujer que tenga feminidad, que tenga autocuidado, que se cuide, es decir, todas esas características femeninas, ¿ya? Y que no Entonces, son, lo es- mismo con el papá. y que no son estereotipos. ¿Cómo, Dali? Entonces lo mismo pasa cuando la mujer es muy más cercana al papá. Claro, porque la mujer que es más cercana al papá tiene características muy masculinas. O sea, características muy masculinas es que tiende a ser fuerte, con un carácter fuerte, con un montón de realidades. Y está bien hasta cierto punto, hacia cierto momento. Solo que hay que hacer un movimiento hacia la madre para tomar otro tipo de cosas, porque digamos que cuando una mujer está muy cercana a su papá, termina siendo muy rígida, ¿sí? Entonces es necesario acercarse a la mamá para ser un poquito más flexible, para trabajar un poquito más el autocuidado.
para que ya la profesión, los logros profesionales, el ser exitosa no sea solo el objetivo, sino disfrutar el éxito. ¿Sí? Generar como un equilibrio entre ambos. Un equilibrio entre ambos, exactamente. O sea, hay que tener un equilibrio entre ambos, ya, tener un equilibrio entre ambos, pero de alguna manera quien enseña a ser mamá es la mamá. A ser mujer es la mamá, perdón. Quien enseña a ser mujer es la mamá. ¿Ya? Entonces eso es súper bonito en ese sentido. Entonces cuando la mujer es capaz, ¿cuál es digamos que en normativo el conflicto más grande de la mujer es con su madre? ¿Sí? Es como muy normativo. Pues no es que todo el mundo lo pase, pero digamos que ese es como un conflicto. Y el conflicto del hombre es el conflicto con el padre. ¿Sí? Es como cuando hay admiración más por un... Por uno por que el por papá. otro. Ahí cuando es el tema ese, entonces hay que Sí. empezar a regularlos. Y a aquel que yo no le tengo tanta admiración, entonces tengo que empezar a integrarlo más. ¿Sí? Porque aquel que no le tengo tanta integración fue porque fui leal al otro de alguna manera. ¿Sí? De alguna manera. Entonces, como desengancharse de esos enredos que ellos tuvieron o de esos dolores o de eso que ella me hizo a mí o que él me hizo a mí de determinada manera. Y entonces, pues voy entendiendo también con amor eso. Sigo entendiendo con amor esa realidad que es súper bonita. Entonces, ahí está. Entonces, aparece eso. Ahora, dice que celebran pues como hacen la celebración, invitan a todo mundo, pero no invitan a alguien. ¿Sí? No invitan a la hada negra. ¿Listo? Que si usted nota en todas las representaciones de los cuentos, el hada negra es muy sensual. Es sino que vea a Angelina Jolie en esa película de Maléfica para que la vea en esa espectacularidad de silueta. ¿Sí? En la mayoría de los cuentos, la hada negra o maléfica es muy sensual, es muy sexuada, es voluptuosa, es hermosa. ¿Sí? Entonces les voy a contar un chisme. ¿Saben qué fue lo que no inculcaron los padres o lo que no desearon a los padres a Sol? Su sexualidad. Le desearon riquezas, felicidad y un montón de cosas, pero no le desearon su vida sexual, su vida amorosa, no se la desearon. ¿Listo? ¿Por qué aparece como una hada negra? Porque en la época de los cuentos, la sexualidad era un tabú. Bueno, no solamente en la época de los cuentos, todavía hoy. ¿Listo? Es un tabú, ¿ya? Entonces, en algunas familias hablar de sexualidad aún hoy es un tabú. ¿Sí? ¿Ya? De hecho, yo me sorprendí porque me hicieron muchas preguntas por el interno en Instagram, porque me hacían la pregunta, pero ¿por qué la vida sexual? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces, cuando conté que este cuento tiene una relación directa con la hemorroísa y la hija de Jairo, ahí aparecieron otras preguntas. ¿Pero cómo así? ¿Qué tiene que ver la sexualidad con la hemorroísa y la hija de Jairo? ¿Qué tiene que ver? Sí, ahorita les voy a contar el chisme. Bien, hemos entendido mal la sexualidad, ¿sí? La sexualidad va más por la capacidad de saber integrar el corazón y las relaciones, ¿sí? Cuando una persona es capaz de ponerle orden a sus afectos y a sus emociones, es capaz de saber discernir cuándo abre las piernas o cuándo las cierra. Pues pongamos en unos términos como lo decían las abuelas, ¿sí? Así de sencillo, ¿listo? Así de sencillo. Es Bien. que la sexualidad nace con nosotros. La sexualidad hace con nosotros, somos otros seres sexuados, esto hace parte. Entonces, ahí vamos a ese punto. Entonces, entonces las hadas le dan muchos regalos, le dan la felicidad, le dan los bienes, le dan las cosas, pero a los papás se les olvidó, les le olvidó invitar a la hada, queda la sexualidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una niña sin experimentar la sexualidad o una mujer sin experimentar la sexualidad se queda niña. Y a los padres les encanta que sus hijos se queden en el lugar de niños. ¿Por qué? Porque así son más fáciles de controlar. Así no se nos salen de las manos los muchachos, esas muchachas. ¿Sí? O sea, a los padres, yo no he pasado por allá, pero por allá pasará
este calvario en algún momento con esos muchachos. Lo que pasa es que con las mujeres es un poco más difícil, ¿sí? ¿Sí? Para los padres. Esta es la historia que es muy bonita, una constelación hace 8 o 15 días con Francisco. Llegó un papá, ¿sí? Con un dolor muy grande de espalda, con una desconexión con el trabajo, con un montón de cosas. Y llega y le pregunta qué te está pasando. No, y empieza una persona muy inteligente, tiene un puesto muy importante. Empieza a decir, a racionalizar, cuando llega un momento y dice, y a mí lo que más me ha costado es que ya tengo que tocar la puerta para entrar al cuarto de mis hijas que son adolescentes. Y me duele mucho que ya ni se me sientan en el regazo. ¿Sí? Cuando hicimos todo el ejercicio, cuando se hizo todo el ejercicio terapéutico, es el papá con todo el dolor de que sus hijas empiezan a tener una vida sexual, pues en el sentido de que ya son mujeres, entonces ya el papá ya no las ve de la misma manera, o sea, ya trata de guardar el respeto. Decía, yo antes entraba a la pieza de mis hijas sin tocar la puerta, pero es que a partir de una cierta edad, la niña ya no es niña, ya empieza a convertirse en mujer. Entonces, si el papá entra sin tocar la puerta, la ve en bolita. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, irrumpen su intimidad. Ya, pues es poniendo un ejemplo que pasó, pues muy bonito. Entonces, digamos que el dolor del papá en ese momento era, ¿y yo cómo entiendo esta realidad? Yo ya cómo acompaño a mis hijas en esta realidad. Ya no son mis bebés, ya no son las que yo cargaba y jugaba con ellas en mi regazo. Ya hay que transformar el vínculo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, a los padres les da muchas dificultades. Les da muchísimas dificultades. Entonces, no solamente por el lado por el lado de la Bella Durmiente, sino que de Sol es por el lado también de los padres. Entonces, la sexualidad es la fuerza que permite que crezcamos. ¿Listo? Esa fuerza que permite que crezcamos. Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que le regala? Le regala la maléfica el hada negra. Cuando cumplas 16 años, que es como la edad de las doncellas casarse, ¿sí? Cuando cumplas 16 años, te pincharás y caerás en un sueño profundo. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Listo? ¿Qué es ese pincharse? Pincharse es abrirse a la vida sexual y a la vida genital. ¿Sí? Esa es su primera relación sexual. Ahí lo que está diciendo es, habrá una primera relación sexual. ¿Sí? Pero lo que está diciendo es, como el hechizo es, lo que va a ocurrir es que por el vínculo que pasa con los padres, ella se va a dormir para evitar la relación sexual. Porque una mujer dormida, pues no hace nada. De ahí el comentario de los abuelos de que van a abrir los ojos. Ujú. Van a abrir los ojos. ¿Listo? Entonces realmente es eso, o sea, es el eufemismo. Eufemismo es una manera, es una palabra que sustituye a otra porque esa otra es tabú o es muy franca para decirlo. Entonces los políticos utilizan eufemismos todo el tiempo, ¿sí? No es una reforma tributaria, decía el gobierno anterior. Es una, ¿cómo es que decía? Es un recaudo social. Suena diferente. ¿Sí? ¿Sí o no que suena diferente? ¿No? No es un aborto, es una novedad. Eso es un eufemismo. ¿Sí? Así decían las abuelas. ¿Sí? Eso es un eufemismo. Entonces, eufemismo es cuando cambiamos una palabra por otra porque es tabú, porque es muy franca decirla, porque es muy compleja decirla a la realidad. ¿Listo? Entonces, ahí está ese eufemismo. Entonces, el eufemismo del cuento es, en vez de decir, la muchacha va a empezar su vida sexual activa a los 16 años, ¿sí? Entonces el cuento nos dice, no, se va a pinchar. ¿Sí? Se va a pinchar. Y en consecuencia de eso se va a dormir. ¿Por qué se va a dormir? Porque es tan leal a los padres que es mejor dormirse.
Porque si lo sigue haciendo, se distancia de ellos. ¿Listo? ¿Y por qué? Su vinculación es evitativa. Estoy y mañana no me acuerdo. Mejor me duermo. Mejor desconectarnos. Mejor me desconecto. Exactamente. ¿Sí? Mejor me desconecto. ¿Ya? Ese es el hechizo. ¿Vale? Ese es el hechizo. Entonces llega la otra hada y le dice, yo no tengo los mismos poderes que esta otra, pero esto se desbloqueará el día que el verdadero amor te dé un beso. Y entonces aparece el orden del amor. Y es que la sexualidad nos permite madurar cuando la vivimos en el orden del amor. ¿Ya? ¿Cuándo maduramos? Cuando sabemos que en la sexualidad está nuestra capacidad de entregar lo que somos, de comunicar lo que somos. Y que en el acto sexual, en la genitalidad, está la expresión y la entrega del ser. Esa es la intimidad, por eso se llama intimidad. Yo entro en intimidad contigo porque nos acercamos. ¿Cuál es el orden del amor? El orden del amor es... ¿Cuál es el orden del amor? El orden del amor es... A ver, las que han estado más tiempo. Tomar a mamá y a papá y luego poder generar vínculos con otros. El orden del orden del amor es sanar el vínculo con papá y mamá, ponerlo en el lugar que corresponde, sentirme perteneciente a un grupo o una familia sin necesidad de seguir expectativas y guardar el equilibrio entre el dar y recibir. Ese es el orden del amor. Entonces, en términos de sexualidad, el orden del amor es darme el lugar que me corresponde. ¿Sí? Yo me sorprendió muchísimo porque me han llegado, digamos que mensajes y gente preguntándome, es que, sobre todo mujeres, es que estoy con una situación de una relación muy difícil, muy compleja, sobre todo muy, muy jóvenes. Y no sé cómo dejar, y no sé cómo hacerle, y no sé cómo no. Yo sé que que me está haciendo daño, pero lo demás. Entonces yo les decía, pues a todo mundo le digo, y es, eh, mm, ya voy a repetirlo el orden, y es, le decía, ponte en el lugar que te corresponde, ¿sí? Date tu lugar. Entonces, los órdenes del amor son tres: pertenencia, ¿sí? Yo pertenezco a un grupo familiar, ¿sí? Segundo, hay una jerarquía. Es tomar a papá y a mamá en el corazón, es ponerlos en el lugar que les corresponde. Y tercero, hay un equilibrio entre el dar y recibir. ¿Listo? Cuando yo pongo en orden en el amor, mi sexualidad también fluye. ¿Listo? Bien. Que es súper, súper, súper lindo. Bien, entonces ahí está. Entonces, el cuento nos narra que efectivamente la niña crece, ¿sí? Y habían mandado a quitar todas las puntas, ¿sí? Es los intentos de papá y mamá para que esta muchacha no se me enrede con nadie, no se me vaya con este, no se me vaya con el de la esquina, ¿sí? Y mire qué cosa tan fuerte. Lo que usted intenta quitarle o evitarle a sus hijas, inconscientemente o a sus hijos, lo está haciendo que ellos lo conviertan en destino. Eso que usted quiere que sus hijos no pasen, está mandándole la información para que pase. Así es. Es que yo no quiero que mis hijos caigan en la drogadicción. Ya les abrió la puerta para que caigan en la drogadicción. Yo no quiero que mis hijos sufran como yo sufrí con el papá de ellos. Ya les está abriendo la puerta para que sus hijas les pase lo mismo. ¿Sí? O sea, el camino de acompañamiento de los hijos no es tratándoles de evitar el sufrimiento del dolor, sino acompañándoles para que ellos centren su vida en lo que se tiene que centrar.
¿sí? Para que ellas se den el lugar o ellos se den el lugar que te tienen que dar, para que ellos se conecten con ellos mismos y hagan las cosas por ellos, no por las expectativas, ¿sí? Y es ¿por qué? Porque si yo, que este es súper fuerte, es, si yo lo que estoy tratando de enseñarle a mis hijas es, miren niñas, no, es que esa pareja que tú tienes te va a hacer mucho daño. Tu hija o tu hijo va a terminar con esa pareja, ¿sí? Porque le estás diciendo que ese es el lugar. Estás poniendo el foco ahí. No vaya a jugar a la vida, ¿sí? Ani, ¿le vas a hacer una pregunta? Lili. No, no, dale, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces ahí está como ese tema. Entonces es muy lindo. Entonces es el papá y la mamá de la Bella Durmiente tratando de evitar que ella se relacione. ¿Sí? Tratando de evitar que ella se relacione. Tratando de evitar que ella se relacione. ¿Ya? Como decía ahorita Sandra, en la versión larga es evitando que la niña se relacione con otros grupos que no son de su misma clase, que no son de su misma alcurnia, que no son de su mismo estatus social. ¿Sí? Evítele eso a una hija y verá que inmediatamente le sale con más chirrete del barrio. ¿Sí? O sea, trate de hacer todo lo imposible para que su hija, su hijo no salga con la más chirrete o el más chirrete del barrio. Y le sale. ¿Por qué? Porque usted la está llevando hacia allá. Porque el camino no es evitar. Porque inevitablemente, si usted está evitando, va a llegar el momento que va a pasar. Eso es lo que nos está diciendo el cuento. Evitaron por todos los medios y llegó la rueca con su aguja y la pinchó. ¿Sí? Y la pinchó. ¿Sí? Entonces la reacción de la niña es dormirse. ¿Sí? Es dormirse. Porque nuevamente evitar. ¿Evitar qué? Decepcionar a los padres. Ese es por eso es que se duerme la Bella Durmiente. Porque durmiéndose evita decepcionar a los padres. Listo. Bien. Ahí tenemos entonces como toda la historia de la Bella Durmiente. Vamos con otra parte del taller que está direccionado a que efectivamente pues podamos comprender. Ya trabajamos los signos, la vida sexual, y ahora vamos a hablar del proceso de individuación. ¿Listo? ¿Qué es el proceso de individuación? El proceso de individuación es un proceso natural y necesario en la vinculación y en la relación de padre y madre y los hijos, ¿cierto? Es necesario. Porque es el proceso mediante el cual el hijo y la hija toman una distancia sana de sus padres para hacer las cosas por lo que ellos desean y sienten que tienen que hacer. Es el proceso de maduración. Es el proceso en el que nosotros empezamos a hacer lo que somos, ¿sí? Distanciados de las expectativas, de los deseos y de las necesidades de nuestros padres, ¿sí? Es el proceso en el que nos permitimos hacer las cosas de manera diferente a ellos. O lo que aprendimos lo hacemos con amor honrándolos, ¿sí? Pero decidimos hacerlo. No lo hacemos bajo las expectativas, ni siendo leales, ni estando implicados. Ese es el proceso de individuación. Es el proceso de maduración, de crecimiento. Y la fuerza que obliga o que genera inicialmente ese proceso es la sexualidad. ¿Sí? Es la sexualidad. ¿Bien? Es la sexualidad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la sexualidad nos ubica en un lugar de adultos, porque la sexualidad llevada ya al término de vivida con la genitalidad y con todas las expresiones sexuales es un camino de crecimiento que nos permite ir madurando, ¿sí? E ir comunicando lo que somos.
Entonces, cada vez que nosotros dejamos que las relaciones vayan fluyendo, nosotros vamos madurando. ¿Listo? Pero también eso nos va llevando a tomar distancia a nuestros padres, porque nadie madura y crece si se queda en la casa de los papás. ¿Listo? Nadie madura y crece si se queda en la casa de los papás. Pues cuando estoy diciendo en la casa de los papás no es físicamente, sino en el mundo de expectativas, de necesidades, de deseos, de mandatos, de todo eso. ¿Listo? El proceso de individuación permite tomar lo que papá y mamá nos dieron y dejar para nosotros lo que efectivamente nos permite crecer y dejar con ellos, pues, lo que ellos hicieron de una manera que nosotros pensamos que es diferente. Y agradecemos por todo, por lo que no es tan positivo y por lo que sí es tan muy positivo. ¿Sí? Ese es el proceso de individuación. Entonces, cuando la niña empieza, y eso se ve, pues en el niño también se ve, pero la niña se ve porque se ve muy físicamente, por eso la hija de Jairo es a los 12 años. Entonces, cuando la niña inicia su adolescencia, ya empieza su proceso. El cuerpo empieza a mostrarle que es necesario empezar a tomar distancia. ¿Sí? Entonces, digamos que la naturaleza muestra que es muy bonita, y ahí es donde dice que donde una mujer se hace mujer al lado de su mamá, porque el proceso natural muestra cómo la mujer, cuando empieza a volverse mujer, cuando empieza su menstruación, en la naturalidad y en el proceso, otra mujer es la que le enseña y le empieza a mostrar las cosas de mujer. ¿Sí? ¿Listo? No hay cosa más compleja. Usted quiere ver a un hombre embalado, tenga un hombre que vive, que cuida a sus hijas, que vive sin la madre, pues que la madre no está presente y que las hijas empiecen su etapa menstrual. Véalo embalado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un hombre no sabe qué es eso. No entiende los cambios hormonales. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, eso empieza a la mujer, empieza a hacerle tomar distancia al padre. ¿Sí se la sí, ven? Es súper hermoso. Es súper hermoso. ¿Por qué empieza a tomar distancia del padre? Porque naturalmente debe tomar distancia del padre para que en el futuro pueda aparecer la pareja, que es la otra fuerza masculina diferente al padre que permite crecer. Por eso la única manera que salga la bella durmiente del sueño es que aparezca la pareja. Porque la pareja es la fuerza masculina que no es mi papá y con la que sí puedo tener sexualidad abierta, pues puedo tener intimidad. ¿Sí se la nota? Qué cosa tan bonita. Es súper bonito. Miren, hay una cosa que pasa, que esto pasa en las primeras etapas de la niña y del niño, y es que puede ocurrir que una niña en ese deseo tan profundo de amor al padre, y eso pasa en los primeros años, seduzca al papá. O sea, eso pasa. O sea, la niña seduce al papá. En ese complejo de los primeros años de papá, de mamá, y entonces el niño dice que la mamá es su pareja y la niña dice que su papá es la pareja. En ese proceso, todo ese proceso que pasa entre los 3, 4, 5, hasta 6 años, pasa ese enredo, la niña seduce a papá. ¿Sí? Si papá está bien desconectado, pasa dos cosas. O se deja enredar, ¿sí? Porque la niña no está pensando en esos aspectos. O sea, la niña no tiene esa capacidad cuando yo digo seduce, así se percibe en el adulto. Pero la niña no lo hace con esa intención, sino lo hace con la intención de vincularse. ¿Sí? Entonces pasa que el padre o se enreda ahí o se distancia de la niña. O un padre conectado dice, pues esto es normal y ya simplemente mi pareja es ella, tú eres mi hija y la ubica donde le corresponde. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Pero puede ocurrir que en esa primera etapa también ocurra un distanciamiento, pero eso no es individuación. ¿Sí? Eso es una desconexión del padre. Entonces algunos padres desde esa edad rechazan a las hijas, porque eso que sintieron con ella fue tan revolcado como, entonces para evitar el incesto, ¿sí? Se distancian de las hijas. ¿Listo?
pero eso no es, eso no es un proceso de individuación. O sea, pues como la claridad. En cambio, en la adolescencia, el padre, digamos que la hija se empieza a distanciar del padre porque ella empieza a convertirse en mujer. ¿No? Esa es la realidad natural. O sea, es que es muy natural que eso pase. ¿Sí? Porque es con signos biológicos. En cambio, al niño, pues el niño, pues sí, el niño le crece el pene, empieza a disfrutar su sexualidad, pues a vivir su sexualidad, pero digamos que no es como tan marcada como la mujer. ¿Listo? Tan marcada con la mujer. José, pero en el niño puede pasar, por ejemplo, que la mamá empiece a estar celosa, porque ya su hijo está buscando su noviecita y así encuentra como cierta compinchería más con papá y un poquito alejarse de mamá. Eso, entonces ahí ya es la mamá enredada. Sí, es la mamá enredada. Sí, porque claro, ahí el niño busca al papá porque ya empieza el tema de una cercanía con el papá. Normalmente a los hombres, o digamos que así también pasa, el hombre es el que, o la mujer le dice, pues hable usted con ellos, que usted también tiene palo, entonces vaya, hable con ellos, a ver que están como muy brinconcitos, hábleles usted. O sea, la mujer también lo pone en el caso del hombre porque efectivamente digamos que hace parte de esa realidad de ser hombre, que el papá les enseñe, ¿sí? Les explique. Digamos que eso es lo ideal, pero pues lo ideal no pasa siempre. En la mayoría de los casos no pasa, ¿sí? Bien. Entonces, eso es como bonito de entender. Entonces, en ese proceso se toma, aquí pregunta Andrés, ¿la intimidad se puede ver afectada porque la persona decide intimar hasta la instancia matrimonial? No, no necesariamente. Porque la sexualidad y la genitalidad no necesariamente tienen que ver con el tema de ir a hacer el acto como tal. No necesariamente. ¿Sí? No se ve afectada. Solo que si se hace de una manera moralista, sí se ve afectada. Es decir, si yo lo que hago es, yo me guardo sexualmente porque hay una norma moral y religiosa que me dice que lo tengo que hacer y yo lucho contra eso con todas las fuerzas y rechazo mi sexualidad, llego a la vida matrimonial y ahí hay un enredo impresionante que hay que trabajarse, ¿sí? Ya. En cambio, si lo que yo hago es empezar a cuidar el corazón, tomo una decisión, porque termina siendo una decisión desde el corazón, una decisión que me permite controlar un montón de cosas y que está bien esa decisión, como también está la de no, ¿sí? Como también está la de no, entonces tomo la decisión, pero es una decisión que se va a ir acompañando, que va a ir lo demás, ¿sabes? Es decir, yo puedo aprovechar esa invitación religiosa, porque también está haciendo una invitación desde la religión y la moral cristiana, pues vamos desde ahí a hacerlo y está bien, pero la pregunta es, ¿lo estoy haciendo y qué me está generando eso? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Por eso un buen trabajo desde el punto de vista de eso es aquel que permite ir encontrando el corazón, dándole un lugar, trabajando las emociones, trabajando los impulsos, trabajando las pulsiones, eso. Entonces, es como todo eso, como ir trabajando todo ese tema. Que eso es lo que debería enseñar la cartilla de sexualidad de los colegios. ¿Sí? No, esto es una vagina, esto es un pene, este es el condón. Estos son los métodos anticonceptivos. Eso lo aprenden los muchachos, hombre, hablando con la amiga del colegio. Eso no, pues, bien, entonces ahí está. Entonces, miren qué bonito. Entonces, ¿cuándo se levanta el sueño de la bella durmiente? Cuando aparece un hombre que efectivamente es diferente al papá y le permite despertar del sueño y le ayuda a ordenar su vinculación. ¿Sí? Eso es súper lindo. O sea, ella ordena su vinculación. Ya, ordena su vinculación y empieza a vivir la vida sexual. ¿Sí? Despierta de estar dormida en ese aspecto. ¿Qué es estar dormida entonces? Estar dormida es estar guiada por los tabús, estar guiada por las expectativas familiares, estar guiada por
las lealtades familiares, estar guiada porque en esta casa una mujer decente no grita, pues voy a ponerlo así en estos términos, pero no grita, no siente placer, sentir placer es pecaminoso. ¿Sí? Es decir, ahí va todo ese asunto, que es muy lindo. Mi profesora de bioética, teóloga, bioética, ella es bioeticista, tiene un gran trabajo que es el trabajo del clítoris. Ella hace muchos talleres por toda Latinoamérica a través del clítoris. Es pintando el clítoris, dibujando el clítoris. Porque el clítoris es el órgano regalado a la mujer para sentir placer. Eso es muy lindo. Uno me preguntaría, ¿cómo el Dios tan sádico que por ahí dicen que no le gusta el placer, pues para qué regaló el clítoris? Si es bobo, si eso no tiene ningún efecto en la concepción. Una mujer sin sentir placer puede quedar embarazada. ¿Sí o no? Entonces, es muy linda. Entonces ella trabaja todo el tema de la integración de la feminidad a través del descubrimiento y la resignificación del placer en la mujer. Súper lindo. Es decir, cuando la mujer es capaz de conectar consigo misma, es capaz de conectar con la capacidad de cuidarse, pero también de sentir placer, de disfrutar la vida, de abrirse a su capacidad de relacionarse con su pareja, pero también con los otros. Vence la lucha ideológica de hombre y mujer. Y de hacerse responsable de lo suyo. Y se hace responsable de lo suyo. ¿Sí? Es que eso es muy lindo. Vea lo que es poder encontrar una pareja que permita el crecimiento. Una pareja que permite el crecimiento permite que el hombre o la mujer empiecen también a sanar sus maneras de vincularse, porque acompañan ese proceso. Eso es muy lindo, ¿sí? Por eso el verdadero amor es el amor que efectivamente permite crecer. Muy bien, una feliz noche. Muchas gracias por haber estado en este taller, por haber participado del taller de la Bella Durmiente y la vida sexual. Estaré informando nuevos talleres. Creo que voy a volver a hacer el de Blancanieves, lo voy a repetir. El de Blancanieves, hay nueva información, hay nuevas cositas y hay muchas personas que no han hecho el de Blancanieves. Y bueno, creo que lo volveré a hacer, ya miraré, o el de los superhéroes interiores este octubre. O sea, ahorita en octubre viene otro taller gratuito porque este se los debía de septiembre. Entonces, este es una deuda. Ya viene el de octubre, vamos a ver cuál hacemos. Estaba pensando en un tema, en el de Caperucita Roja. Sin embargo, estoy discerniendo si lo voy a hacer el de Caperucita Roja porque es un tema que puedo abrir unas cositas que, bueno, estoy mirando cómo hacerlo de manera muy tranquila. Les mando un abrazo. Recuérdense seguirme en las redes sociales, José Luis Balvin P en Instagram. Y este video aparecerá en YouTube. Las personas que entraron con un link y no están en el grupo de talleres, les invito a que la persona que les mandó el link le pregunte, mire, ¿cuál es el link del grupo? Para que entren. Ahí solo mando información esencial, no hay spam. De vez en cuando mando cositas pagas, claro, obviamente, pero en la mayoría de los casos son gratuitas. ¿Listo? Entonces, para que estén ahí en ese grupo, ya hay más de 100 personas y me alegra mucho. Hace un año empezamos, en octubre, y solo éramos 12. Así que es de mucha alegría para mí que ya somos 100 ahí en ese proceso de encuentro con estos talleres. Les mando un abrazo, Dios los bendiga, muchas gracias por acompañarme y para mí fue un placer estar esta noche con usted.